cantidad de microbios tiene. Y la flora bacteriana se llama conjunto de bacterias que habitan en el tubo digestivo. Está formado por enterobacterias gram negativas, anaerobios gram negativo, gram positivo, Clostridium, anaerobios, en fin, hay una gran cantidad de microbios. Algunos dicen que hay de 400 a 500 especies de microbios. Prácticamente todo el tubo digestivo está poblado de microbios, está desde la boca hasta el final de la vía. Y donde tenemos mayor cantidad de microbios es justamente en el intestino grueso. Acá una visión relativa de la población bacteriana. En la boca tenemos una gran cantidad de microbios, en el esófago y estómago disminuyen la mínima cantidad en el estómago por la presencia del ácido. Luego el intestino delgado empieza a crecer nuevamente y donde tenemos mayor cantidad es en el colon. En el colon tenemos la máxima población bacteriana. ¿Cuándo se origina la flora? Cuando el bebé nace intrauterino, el tubo digestivo del bebé es aséptico, no hay microbios. Cuando nace justamente con la primera ingestión, ¿y qué cosa toma por primera vez? ¿Qué cosa ingiere? No es el calostro. No. Al momento del nacimiento, justo al momento del nacimiento generalmente traga la secreción vaginal, la secreción anal de la mamá en el momento del parto. Y ese es el momento en que se contamina con microbios. O sea, la primera flora que adquiere el bebé es la flora intestinal y la flora vaginal de la mamá. Y con la primera ingestión, vuelvo a decir, la primera ingestión no es la leche recién se ingiere a las 4 o 6 horas generalmente. Y cuando ingiere leche cambia el aspecto de la flora. Entonces al nacer no hay flora, se obtiene con la primera ingesta. Vuelvo a decir, más de una vez he hecho esta pregunta y quizá la haga también otra vez. Y hay discusión en que la mayor parte me pone justo con la primera ingestión de leche y no estamos especificando que no es con ingestión de leche. En la cuarta semana ya es igual que en el adulto. Vean ustedes, en la cuarta semana al mes ya la flora es parecida al del adulto. Es igual en toda parte del mundo, la flora va a cambiar los serotipos, cambian los serotipos de un individuo a otro, de una población a otra. ¿Qué tipo de microbios son los primeros que acuden? Durante la etapa fetal, la cantidad de oxígeno en el tubo digestivo es mínimo, puesto que el bebé vive en un ambiente hipóxico. Entonces hay mínima cantidad de oxígeno. Entonces los primeros microbios que colonizan el tubo digestivo son los microaerófilos, que necesitan muy poca cantidad de oxígeno. Esos microaerófilos se comen todo el oxígeno que hay y ya preparan un ambiente anaeróbico. Entonces los siguientes tipos de microbios que colonizan son los anaerobios. Primero los microaerófilos que consumen todo el oxígeno que hay, luego vienen los anaerobios. Y vean ustedes los microbios que van a colonizar. Acá tenemos las 0 horas de nacimiento, en horas. Los primeros que aparecen son las enterobacterias, los estreptococos. Ya con la primera ingestión de leche vienen los lactobacilos, los bifidobacterias también más tarde, los anaerobios, los clostridium. Primero los microaerófilos, luego los anaerobios. Y la flora va a variar según la edad. Tenemos al nacimiento, 5 días después de nacer, la lactancia, cuando deja de lactar, cuando ya empieza a alimentarse de otros alimentos fuera de la leche, el niño, adulto y la vejez. En la vejez en particular, como vamos a seguir especulando, los microbios amistosos o los microbios benéficos son básicamente el bifidobacterium y los lactobacilos. Vea usted, los bifidobacterium, a medida que envejecemos, va disminuyendo la cantidad. La flora es importante para dirigir ese proceso de recambio a nivel epitelial. Parece que también modula la respuesta inmunológica. Entonces, a medida que envejecemos, la flora va variando porque también va variando la situación inmunológica del paciente, del sujeto. Por eso es que cuando envejecemos hay más tendencia a presentar el cáncer, procesos degenerativos, entre otros por esta variación de la flora. Entonces la flora es diferente en un niño o en un anciano. Los anaerobios tienden a aumentar con la edad. Entonces, como decíamos, la flora intestinal es un universo muy diversificado. Hay más de 400 especies de bacterias.
Algunos dicen que hay de 500 especies. Algunas son buenas y algunas no muy buenas. Todas combaten por tener espacio dentro del tracto intestinal para poder multiplicarse. Esto es importante porque los sustratos, alimentos disponibles para esta bacteria es limitada. Entonces hay competencia de unos con otros y eso es lo que mantiene el equilibrio. Producen una amplia variedad de reacciones enzimáticas con un impacto directo en el metabolismo y la fisiología del huésped, inmunológico, toxicológico según el tipo de bacteria. En la boca predominan los streptococcus, estafilococcus, clostridium, lactobacillus. Las espiroquetas también. En la boca. En el colon, básicamente los gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. En particular la Pseudomonas, recuerdan ustedes que es un microbio muy resistente a los antibióticos. Cuando una herida se infecta con Pseudomonas, la cosa es muy seria. En la contaminación en los casos de peritonitis, por ejemplo, de apendicitis, bacteroides, clostridium, los mismos gérmenes en el intestino delgado también. Los gram negativos enterobacterias se identifican en el colon. Lo característico del colon es la flora enterobacteria, ¿no? Que son estas, como usted recuerda. Los anaerobios son más abundantes en el colon que los gram negativos. Bacterias acilácticas son las aliadas esenciales, llamadas también bacterias amistosas, proporcionan mucho beneficio a la salud, limitan el crecimiento de bacterias putrefactivas y patógenos en el sistema digestivo. Como dijimos, la difusión de sustratos es limitado, entonces la presencia de estos microbios evita que proliferen los microbios dañinos, recomendadas para restaurar y mantener una flora intestinal sana. Ustedes habrán visto, muchos médicos tratan una infección con antibióticos de amplio espectro y para terminar se da un restaurador de la flora. Y el restaurador de la flora básicamente está a cargo de estas bacterias amistosas. Esas bacterias amistosas son el lactobacillus, el intestino delgado y el bifidobacterium en el intestino grueso. Básicamente son las bacterias benéficas. ¿Por qué son benéficas? Como ya mencionamos en otra vez, la bacteria, los virus, los parásitos son organismos grandes, no pueden entrar a una célula por cualquier sitio, no infectan a cualquier célula por cualquier sitio. Siempre necesitan una puerta de entrada, un receptor. Por eso es que el virus del SIDA, por ejemplo, ¿por dónde entra? ¿Recuerdan? Por la molécula CD4. Solamente puede entrar por la CD4, nada más, que tiene la helper y la célula presentadora de antígenos. No puede entrar por otro sitio, no puede infectar otras células. Las células intestinales también tienen receptores para una serie de microbios. Y entonces estas bacterias lácticas lo que hacen es ocupar esos receptores, proteger esos receptores. Entonces cuando viene la bacteria dañina ya no puede entrar a esas células. Ese es el mecanismo de acción de estas bacterias. ¿Qué beneficios obtenemos? En primer lugar, un equilibrio en la flora intestinal. Cuando hay un desequilibrio se produce diarrea, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa. Estimulan el sistema inmunitario, inhiben el desarrollo de bacterias patógenas y putrefactivas, impiden las infecciones urogenitales y vaginales. Es muy fácil que por vía hemática se contamine la vía urogenital a partir de la vía digestiva. Ayuda a reducir el colesterol, ayuda a reducir la intolerancia a la lactosa. Esa lactosa que no es digerida porque no tiene lactasa el paciente puede ser digerida por las bacterias. Entonces, las funciones benéficas de la microflora intestinal son producción de energía, digestión de lactosa, producción de ácidos grasos de cadena corta. Les decía que estos pueden ser absorbidos directamente sin necesidad de la formación de kilomicrones. Modulación del crecimiento celular y diferenciación. Esto les decía que es el germen para el aumento de cáncer, en especial colónico, en la senectud. Antagonismo frente a microorganismos patógenos, inmunoestimulación del intestino asociado a tejidos linfáticos, inmunidad frente a infecciones, producción de vitaminas. ¿Qué vitamina produce nuestra flora? La vitamina K, la vitamina B también, pero la vitamina B no la podemos aprovechar porque esto se produce muy abajo. La K sí, la vitamina K que utilizamos para nuestro bienestar diario, basta con la que viene de nuestra flora. Reducción de lípidos en sangre porque impide o dificulta la absorción del colesterol. Entonces,
Una vez más, las bifidobacterias, las bacterias amistosas que hacen, reducen los niveles de amonio sanguíneo. Actúan como inmunomoduladores, promueven el ataque contra células malignas, inhiben el crecimiento de patógenos potenciales, niveles de colesterol sanguíneo más bajos, producen vitaminas, por ejemplo, grupo B, ácido fólico también, restablecen la flora durante terapia con antibióticos. Ya les decía que cuando queremos restaurar la flora, damos este tipo de microbios. Vea usted la importancia de la flora, relación entre la flora intestinal y el huésped, balance de flora intestinal, función de flora intestinal e influencia sobre el huésped. Cuando el contenido bacteriano es de 10 a la 9 a 10 a la 11, los grupos bacterianos que predominan son los bacteroides, eubacterias, streptococcus, anaeróbicos, bifidobacterias. ¿Y cuál es el efecto sobre el individuo? Sintetizan proteínas, vitaminas, ayuda a la absorción, previene colonización de patógenos, estimula la respuesta inmune. Es decir, promueve la salud. Pero ¿qué pasa cuando esa flora disminuye? Digamos 10 a la cuarta, 10 a la 8. Ahora los que predominan son la coli. Recuerden que la coli es saprofito, pero en ciertas circunstancias se hace patógeno. Streptococcus, lactobacillus, Bayonera. Putrefacción, el efecto sobre el huésped, putrefacción intestinal, producción de amoníaco, sulfuro de hidrógeno, aniones fenoles, indol, etc., carcinogénicos, cocarcinogénicos, toxinas y efectos sobre el huésped, diarrea, constipación, inhibición del crecimiento, coma hepático, hipertensión, enfermedad autoinmune, cáncer, disfunción hepática, supresión inmune. Vean los efectos de la disminución. ¿Y qué pasa si seguimos disminuyendo la flora? 10 a 10 a la cuarta. Ahora los que predominan son los Clostridium, perfringens, Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, enteritis, infección del intestino, infección autógena, ya puede migrar a otros sistemas porque ya están ahora sin freno, sin competencia. Eso es lo que pasa cuando tomamos antibióticos de amplio espectro, disminuimos la flora, entonces se produce ese desequilibrio. Los microbios que no son sensibles a ese antibiótico empiezan a proliferar y producen los problemas, generalmente diarreas, post uso de un antibiótico de amplio espectro.